Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar con la clase de español del día de hoy. Y esta clase tiene que ver con historias de mi comunidad, específicamente con relatos. ¿Se acuerdan ustedes que ayer estuvimos hablando sobre el lenguaje oral y el lenguaje escrito? Pues estos relatos pertenecen al lenguaje oral porque son historias o acontecimientos, narraciones que se hacen acerca de un lugar en específico, ¿sale? Puede haber relatos de, no sé, aquí del Estado de México, relatos del Estado de Veracruz, del Estado de Chiapas, pero tienen que ser como de un lugar en específico, ¿sale? Estos relatos también tienen algunas características especiales. La primera es que tienen pocos personajes, pueden tener 2 o 3 personajes, no más. Y la otra es que en su estructura, o sea, en su forma, son muy parecidas a un cuento. Ustedes se acuerdan cuál es la estructura de un cuento, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de un cuento? Son el inicio, el desarrollo y el desenlace. O el final, desenlace y final, acuérdense que es lo mismo, ¿sale? Pues los relatos, a pesar de que son cortos, tienen que tener esas 3 partes. Tienen que tener el inicio, que es en donde se nos dice en qué lugar va a suceder lo que se nos va a narrar. Quizás se nos presentan los personajes desde el inicio y pues nos va introduciendo a la trama de la historia. Ya el desarrollo es donde pasa en el cuento, ¿se acuerdan qué, verdad? Como el problema o la situación que se tiene que resolver, ¿sale? Eso es en el desarrollo, lo podríamos llamar, por decirle de algún modo, es donde pasa toda la acción de la narración, donde está todo lo más emocionante, donde se da el mero problema que se tiene que resolver, o tal vez no lo sabemos. Y el desenlace, que pues ya es el final del problema. En los cuentos casi siempre se resuelve el problema, en los relatos pues no siempre, pero entonces el chiste es que se termine el problema, ya sea que se resuelva de una manera favorable o se resuelva de una manera no tan favorable, pero el problema ahí se termina, ¿sale? Eso es lo que, bueno, esas son las características del relato. Vamos ahora a escuchar un relato que encontré por ahí de aquí de Zumpango. De hecho, este relato, no sé si conozcan a su compañero Alonso de Quinto, él fue el que me lo contó y por eso ahorita me acordé y dije, este les va a gustar porque yo sé que a ustedes les encantan las historias de miedo, igual que a mí. No es de tanto miedo, pero pues vamos a escucharlo porque lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los personajes que aparecen en ese relato, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace o el final. ¿Sale? Vamos a escucharlo. Se cuenta que un día, a las orillas de la laguna de Zumpango, un joven, al anochecer, escuchó un canto que lo atraía con fuerza hacia el agua. Dicen que el hombre perdió el conocimiento, pero al despertar, se encontró en el interior de una cueva, en donde lo observaba una hermosa sirena. Aunque él solo había escuchado de ellas los relatos antiguos, la sirena de inmediato quedó cautivada, porque el joven era muy bien parecido. Así que decidió no matarlo, por lo que él le suplicó que lo dejara regresar al pueblo, ya que su madre se encontraba muy enferma, y le pidió que le permitiera ir a avisar que se encontraba bien. La sirena aceptó dejarlo ir, pero con una condición. El joven debía regresar. Él aceptó el trato y a su regreso al pueblo narró todo lo ocurrido a los pobladores, quienes, aterrados por el encuentro, lo ocultaron para que no pudiera regresar y fueron en busca de la sirena del lago. Los vecinos comenzaron a secar el lago para así dejar a la sirena al descubierto y poder asesinarla. La sirena, furiosa por lo que estaba ocurriendo y al notar que el joven jamás regresaría a cumplir su promesa, entonó un canto tan fuerte que llegó hasta los oídos del joven que se encontraba escondido, y quien acudió a su encuentro sin que nadie pudiera detenerlo. Al llegar a su encuentro con la sirena, el joven ya no se encontró con una hermosa mujer, sino con un ser de aspecto espantoso, quien al ver al hombre
No dudó ni un instante y lo asesinó ahogándolo en el fondo del lago. Pareció el relato, chicos. A mí me gusta. Y está padre, ¿no? Porque es de algo de aquí, de Zumpango, donde vivimos todos. Y bueno, lo que es importante aclarar también es otra característica de los relatos, que pueden narrarnos cosas verdaderas o pueden narrarnos cosas ficticias, como este, por ejemplo. Este es una cosa ficticia, pero es divertida y es interesante. Bueno, pues vamos a ver cuáles fueron los personajes de este relato. Acuérdense que dijimos que los personajes son pocos. En este caso, los personajes principales que tenemos pues es el joven y la sirena. También tenemos a los pobladores, pero esos no son los personajes principales, entonces esos ahorita no los vamos a anotar. Otra cosa interesante de los relatos es que casi siempre los personajes son así como estos, no tienen nombre, solo es un joven, una mujer, una sirena, un niño, un anciano, casi nunca tienen nombre porque pues el relato puede estarse contando de una generación en otra generación, entonces pues no es como de una persona en específico. Es lo que hacíamos, por ejemplo, con las oraciones impersonales. Es un joven cualquiera, o sea, pudo haber sido cualquier joven en la existencia de Zumpango. ¿Sale? Bueno, ¿cuál fue el inicio del cuento? Pues en el inicio es donde apenas nos está diciendo, perdón, del relato, no cuento, del relato. Al inicio apenas nos está diciendo que había un joven que estaba en la laguna de Zumpango, ahí ya nos está diciendo dónde, y que ese joven se sintió muy atraído al agua. Ese es el inicio. Entonces yo aquí lo voy a poner. El joven se sintió atraído al agua en la laguna de Zumpango. Ahí está, así inicia nuestro relato. Después, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el problema que se da en este relato? Pues en este caso sería que el joven escuchó un canto y de repente estaba inconsciente y cuando despertó estaba en una cueva y en esa cueva pues había una sirena muy hermosa, pero ella lo dejó ir y él prometió volver. ¿Y luego qué pasó? Hasta ahí no hay problema todavía. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues que el joven se fue a su pueblo, le contó a todo mundo lo que había pasado. Los pobladores empezaron a secar la laguna y pues ella, la sirena, se enfureció por lo que estaba pasando. Ahí ya está el problema, porque el joven no cumplió su promesa y porque los pobladores intentaron secar la laguna para matarla a ella. Entonces ahí está el problema, ¿sale? Eso va en el desarrollo, ¿sí? Y el desenlace, pues ese ya ustedes lo saben, ya escucharon el relato, es cómo terminó todo, cómo fue que se acabó el problema. Les digo, no siempre el hecho de que se termine el problema quiere decir que se solucionó de una manera bonita o buena o que todos vivieron felices para siempre. En el caso de este relato, pues la solución del problema no fue buena. Entonces ustedes van a ponerlo aquí, ¿sale? Ustedes en su casa van a terminar de llenar este cuadro. Yo ya les ayudé con 2 espacios. Ustedes terminan los otros 2. No quiero que me reescriban toda la historia. Es a grandes rasgos de qué se trató el desarrollo, cuál fue el problema y cómo se terminó el problema. Cómo fue el final del relato, ¿sale? Ese es el trabajo que van a hacer hoy de español. Y aparte tienen que investigar ustedes otro relato, ¿sale? Terminen este cuadro e investiguen un relato de la comunidad. Puede ser de Zumpango o del barrio en el que ustedes viven o del fraccionamiento donde ustedes viven o de donde sea que ustedes vivan, pero algo que sea de ese lugar. No me vayan a mandar un relato que es, ay, ahí en Chihuahua, en el norte del país, bien lejos. No, esos no me importan ahorita. Ahorita queremos relatos de aquí, de nuestra comunidad, ¿sale? Eso es todo de español, chicos. Creo que está muy fácil.
Entonces, pues nos vemos el lunes. Bonito fin de semana.